Bueno, les voy a hablar sobre el desarrollo del concepto de inflamación. La inflamación es una respuesta biológica compleja del organismo ante agresiones externas o internas, como infecciones, traumatismo, toxinas o enfermedades autoinmunes. Su principal objetivo es eliminar el agente agresor, reparar los tejidos dañados y restaurar la homeostasis. La inflamación puede ser aguda o crónica dependiendo de su duración y características. La descripción de la inflamación se caracteriza por 5 signos cardinales. El primero es rubor, enrojecimiento causado por el aumento del flujo sanguíneo. El segundo es calor, resultado de la mayor irrigación sanguínea en la zona afectada. El tercero es tumor, hinchazón, debido a la acumulación de líquidos y células inflamatorias. El cuarto es dolor, causado por la liberación de medidores químicos que sensibilizan las terminaciones nerviosas. Y el quinto es pérdida de función, que ocurre en casos graves debido al daño tisular. Estos signos reflejan los cambios vasculares y celulares que ocurren durante la inflamación. Inflamación aguda. La inflamación aguda es una respuesta inmediata y de corta duración ante una lesión o infección. Se caracteriza por una rápida movilización de leucocitos, principalmente de neutrófilos, y la liberación de medidores químicos como histamina, prostaglandinas y citoquinas. Su finalidad es eliminar el agente dañino y preparar el tejido para la reparación. Si la inflamación aguda es eficaz, el organismo resuelve la agresión y restaura el tejido dañado. Sin embargo, si la respuesta inflamatoria es inadecuada o prolongada, puede progresar a una inflamación crónica. Secuencia de acontecimientos en la inflamación aguda. Primero es la estimulación-activación. Un agente dañino activa receptores en células inmunitarias como macrófagos y mastocitos. La segunda es liberación de medidores químicos, histamina, bradiquinina, prostaglandinas y citoquinas. Inicia los cambios vasculares y celulares. Y el tercero son cambios vasculares que se producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, lo que permite la migración de células y proteínas al tejido afectado. Cuarto, reclutamiento de glucocitos. Los neutrófilos llegan al sitio inflamado mediante quimiotaxis, adhiriéndose al endotelios y atravesándolo para eliminar el agente agresor. Quinto, eliminación de agente dañino. A través de la fagocitosis, los neutrófilos y macrófagos degradan los patógenos y residuos celulares. Sexto, resolución o cronicidad. Si el agente es eliminado, la inflamación se resuelve y el tejido se regenera. Si no, la inflamación puede volverse crónica. Regulación de los líquidos vasculares e hísticos. Durante la inflamación, el equilibrio de líquidos entre los vasos sanguíneos y los tejidos es alterado debido al aumento de permeabilidad vascular. La liberación de histamina y citoquinas provoca la apertura de uniones entre las células, permitiendo la salida de plasma y proteínas. La presión oncótica y hidrostática. La pérdida de proteínas plasmáticas reduce la presión oncótica dentro de los vasos, favoreciendo la extravasación de líquidos. Y por último, el drenaje linfático, que ayuda a eliminar el exceso de líquido y proteínas, evitando la acumulación excesiva de edema. Bueno, continuando hablando sobre los medidores plasmáticos de la inflamación, vamos a tener que los medidores químicos van a iniciar, amplificar y finalizar lo que son los procesos inflamatorios. Esos van a actuar a través de receptores específicos. Su acción será de corta duración o va a ser inhibida por mecanismos intrínsecos que ya tocaremos un poco más adelante. Vamos a tener que el plasma va a contener tres vías de los elementos de tres cascadas enzimáticas principales: la cascada de la coagulación, la generación de la acinina y el sistema del complemento. Esos tres van a ser activados principalmente por el factor de Heyman, que lo vamos a abarcar ahorita en la siguiente diapositiva. Y como último dato importante que mencionar, vamos a tener que la cascada de la coagulación, como tal no vamos a explicar este capítulo, pues ya fue abordado en la presentación anterior. Hablando un poco sobre lo que es el factor de Heyman, vamos a ver que primeramente puede ser el factor número 12, ¿no? Ese se va a activar al exponerse a superficies con carga negativa, como membranas basales, enzimas proteolíticas, lipopolisacáridos bacterianos y materiales extraños. Esto va a desencadenar como tal la activación de proteasas plasmáticas adicionales, lo que va a conducir a los siguientes procesos. Uno, la conversión de plasminógeno en plasmina. Eso para llegar a producir lo que es una fibrinólisis y también a su vez una activación del complemento. Dos, la conversión de la precalicreína en calicreína, que eso nos va a producir lo que es la generación de la acinina, que ahorita en el siguiente positivo lo vamos a abordar. Tres, la activación de la vía alternativa del complemento. Y cuatro, la activación del sistema de coagulación para la formación del coágulo. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las cininas. Estas van a ser moléculas vasoactivas derivadas del cininógeno. Estos van a regular lo que es la presión sanguínea, contracción del músculo lisa, respuesta
inflamatoria y la respuesta del dolor. Este más que nada va a actuar en lo que son los receptores beta 1 y beta 2. Ahora hablando un poco sobre la activación de las vías del complemento. Vamos a tener que es un grupo de proteínas plasmáticas que nos va a ayudar en la defensa contra los microbios, contra agentes patógenos. Esto va a ser activado por tres vías principales: la clásica, la lectina de la unión a la manosa, y la alternativa. Ya la hemos abordado en diversas materias, tanto en bioquímica como en inmunología. No nos vamos a centrar en explicar tanto, pero sí la importancia y qué nos llega a producir. ¿Ok? Más que nada la importancia primeramente es para lo que viene siendo la quimiotaxis, esto mediante anafilotoxinas, ¿ok? Y también la formación de lo que es el CAM, que es el complejo de ataque a la membrana. ¿Para qué? Para así desencadenar lo que es la lisis celular de agentes patógenos. Ahora, ¿qué productos activos biológicos vamos a tener nosotros del complemento? Vamos a tener lo que son las anafilotoxinas, que estos van a incrementar lo que es la permeabilidad vascular, ¿sí? Vamos a tener lo que son las opsoninas, que como tal van a ayudar, van a facilitar lo que es la fagocitosis contra microbios. Y por último, vamos a tener lo que es la lisis celular, producida por el mismo complejo de ataque a la membrana, que ya lo habíamos mencionado previamente, que más que nada va a romper la membrana de patógenos y así producir la lisis celular misma. Ahora, hablando un poco sobre lo que son los mediadores plasmáticos de la inflamación, vamos a hablar de la regulación del sistema del complemento. Más que nada va a estar dado por cuatro mecanismos principales. Primeramente, la decadencia espontánea, que va a estar dado por el C4B2A y el C3BBB y sus productos de escisión, el C3B y el C4B, que más que nada pues, van a disminuir lo que es el CAM por decadencia, ¿no? ¿Ok? Más que nada por este mismo mecanismo. Luego vamos a tener lo que es la inactivación proteolítica por proteasas, ¿ok? Esto más que nada van a incluir lo que es el factor 1, que es un inhibidor como tal del C3B y del C4B, y la carboxipeptidasa sérica, ¿ok? Que se va a eliminar lo que es una arginina carboxiterminal de las anifoliotoxinas, el C4A, el C3A, el 5A, el C5A, ¿no? ¿Ok? Que vemos que lo que es la supresión de este solo aminoácido va a reducir acentuadamente la actividad biológica. Ahora, vamos a tener también lo que es desde la inhibición por unión a proteínas plasmáticas, que vamos a tener que el inhibidor de la esterasa C1 se une al C1R y C1S, con lo cual se forma un compuesto inactivo irreversible. Luego vamos a tener que proteínas de unión adicional en el plasma, incluyendo la proteína de unión del factor H y de C4b. Estos van a formar complejos con C3b y C4b respectivamente, lo que va a aumentar la susceptibilidad a la escisión proteolítica del factor 1. Y por último, vamos a tener lo que son por las moléculas asociadas a la membrana celular, ¿no? Que es más que nada vamos a tener dos proteínas ligadas a la membrana celular por fijación de glucofosforinositol, que van a ser el factor acelerador de la decadencia y la protectina. Ahora, vamos a hablar primeramente de lo que es el C59. Este va a romper la convertasa C3 de la vía alternativa, ¿ok? Se va a enlazar con lo que es el C4b, el C3b asociados a la membrana, promoviendo así su inactivación por el factor 1 y evitando en sí la formación del CAM, del complejo de ataque a membrana. Ahora, hablando un poco de la deficiencia del sistema de complemento, creo que es muy importante tener un sistema de complemento intacto y regulado adecuadamente. ¿Por qué? Vamos a tener ciertas deficiencias hereditarias del complemento, ¿no? Que vemos que se le asocia clínicamente a diversas patologías. Ahora, ¿cuál es la más habitual como tal? Pues la C2, bueno, la deficiencia de C2, que vemos que se hereda como un rasgo autosómico codominante, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a llegar a producir lo que es el C2? Bueno, está asociado clínicamente a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de los mediadores celulares de la inflamación. Como introducción tenemos que estos mediadores son o se dividen en tres partes, que son los derivados del metabolismo de los fosfolípidos,
y del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos, lipoximas, y por otro lado tenemos el factor de activación plaquetario, gránulos citoplasmáticos preformados y almacenados, por ejemplo la histamina, la serotonina e hidrolasas lisosómicas, y por último los derivados de la producción alterada de los reguladores normales de la función vascular, por ejemplo el óxido nítrico y las neurocininas. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado presente en las membranas celulares. Se libera mediante la acción de la enzima fosfolipasa A2 y luego se metaboliza por dos vías principales, la vía de la ciclooxigenasa y la de la lipoxigenasa. Su importancia clínica radica en que los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la vía de la ciclooxigenasa, reduciendo la inflamación y el dolor. Los inhibidores específicos de la COX-2 evitan efectos adversos gástricos que pueden ocasionar los inespecíficos, y los antileucotrienos como el montelukast son útiles en el tratamiento del asma. Ok, hablando ya específicamente de lo que es cada una de las vías, tenemos que la vía de la ciclooxigenasa produce prostanoides. Las enzimas claves son la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se expresa de manera continua y mantiene las funciones homeostáticas como la protección gástrica y la regulación renal, y la COX-2 induce la inflamación y el dolor. Los productos principales de esta vía son las prostaglandinas, que regulan la inflamación, fiebre y el dolor; los tromboxanos, que promueven la agregación plaquetaria y vasoconstricción; y la prostaciclina, que inhibe la agregación plaquetaria y favorece la vasodilatación. La siguiente vía es la vía de la lipoxigenasa, que produce leucotrienos y lipoximas. Los leucotrienos, tenemos el LTB-B4, que es un potente quimiotáctico para neutrófilos y macrófagos; el LTC4, el LTD4 y el LTE4, que aumentan la permeabilidad vascular y causan broncoconstricción, que son claves en el asma. Por su parte, las lipoximas actúan como resolutores de la inflamación, inhiben la síntesis de leucotrienos y su producción puede ser estimulada por la aspirina. Ahora, el factor de activación plaquetario es un mediador derivado de los fosfolípidos de membrana. Es producido por células inflamatorias endoteliales y musculares lisas. Sus funciones son inducir la agregación plaquetaria y liberación de serotonina, aumentar la permeabilidad vascular, facilitar la adhesión de leucocitos al endotelio. Su importancia clínica radica en contribuir a respuestas alérgicas y anafilácticas. Ahora, las citocinas, estas son proteínas de bajo peso molecular que regulan la inflamación y actúan de manera autócrina, parácrina o endocrina. Entre las principales citocinas inflamatorias tenemos el factor de interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que inducen en fiebre y activación del endotelio y reclutamiento de leucocitos; la interleucina 6, que regula la respuesta de la fase aguda excesiva; la interleucina 8, que es un potente quimiotáctico para neutrófilos; y el interferón gamma, que activa macrófagos y potencia la inmunidad celular. Asimismo, tenemos citocinas antiinflamatorias como son la interleucina 10 y el factor beta. Ok, las quimiosinas son un subgrupo de citocinas con función quimiotáctica que reclutan células inmunitarias al sitio de inflamación y se dividen en CXC, que atraen a neutrófilos, y CC, que atraen a monocitos y linfocitos. Son esenciales en enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. Las especies reactivas del oxígeno son moléculas derivadas del oxígeno con efectos bactericidas y citotóxicos. Los principales son el superóxido, generado por el NADPH oxidasa en los neutrófilos; el óxido nítrico, que es vasodilatador y modulador de la inflamación; el peroxinitrito, que es altamente tóxico para las células, y su importancia clínica radica en que un exceso de estas especies del oxígeno contribuyen al daño tisular en enfermedades como aterosclerosis y sepsis. Proteínas del estrés. Estas se activan en condiciones de estrés oxidativo e inflamatorio. Sus funciones son actuar como chaperones moleculares protegiendo proteínas de mal plegamiento, inhiben la producción de citocinas proinflamatorias y participan en la respuesta del daño tisular. Su importancia es que se han asociado con protección celular en enfermedades inflamatorias y en la sepsis. Ahora, las neurocininas son una familia de péptidos que conecta el sistema nervioso con la inflamación
Incluyen la sustancia P, la neurocinina A y B. Sus funciones son inducir la liberación de histamina y serotonina por los mastocitos, aumentar la permeabilidad vascular y broncoconstricción, participa en la artritis y la inflamación de las vías respiratorias y está relacionado con enfermedades como el asma, la artritis y el dolor neuropático. Bueno, pues yo les hablaré sobre los mediadores de la matriz extracelular y pues vamos a tener que las interacciones entre las células y la matriz extracelular van a regular la respuesta de los tejidos a la inflamación. El medio ambiente extracelular consiste en una matriz macromolecular específica para cada tejido. Durante la lesión, las células inflamatorias residentes interactúan con la matriz extracelular y usan esta estructura para migrar a lo largo del gradiente de las quimiosinas. El colágeno, las fibras elásticas, las proteínas de la membrana basal, las glucoproteínas y los proteoglucanos se hallan entre las macromoléculas estructurales de los mediadores de la matriz extracelular. Las proteínas encargadas de estas van a ser la proteína ácida secretada y rica en cisteína, que esta es una glucoproteína multifuncional que organiza los componentes de la matriz extracelular y va a modular la actividad de los factores de crecimiento, va a afectar la proliferación y migración y también a la diferenciación y es antiadherente en especial con las células endoteliales. También tenemos a las trombospondinas, que estas son glucoproteínas secretadas que van a modular las interacciones entre células y matriz. Estas influyen en la agregación plaquetaria y apoyan a la quimiotaxis y a la adhesión de neutrófilos. También tenemos las tensacinas C, X y R. Estas son proteínas antiadherentes que se expresan durante el desarrollo, el daño hístico y la curación de la herida. También vamos a tener los indecanos, que estos son proteoglucanos de sulfato de heparano, que van a intervenir en la coagulación, la señalización de factores de crecimiento, la adhesión celular de la matriz extracelular y en la tumorogénesis. También vamos a tener la osteopontina, que esta es una glucoproteína fosforilada importante en la mineralización ósea, que también va a tener medida en las interacciones entre célula y matriz. También va a tener la activa señalización celular, en particular con los linfocitos T, y también va a ser una quimiotáctica de los leucocitos y va a reforzar su adhesión. Y también vamos a tener que tiene efectos antiinflamatorios a través de la regulación funcional de los macrófagos. Ahora les hablaré sobre las células inflamatorias. Vamos a tener neutrófilos, que pues estos se van a almacenar en la médula ósea, van a circular en la sangre y se van a acumular con celeridad en el lugar de la lesión o de la infección. Van a tener citoplasma granulado y un núcleo de 2 a 4 lóbulos. Los receptores de los neutrófilos reconocen la porción Fc de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Los componentes del complemento C5a, C3b y C3b, los metabolitos del ácido aracnódico, los factores quimiotácticos y las citocinas. En los tejidos los van a fagocitar los microbios invasores y el tejido muerto. Luego sufren apoptosis en gran parte durante la fase de resolución de la inflamación aguda. Ahora, células endoteliales. Estas van a ser una monocapa de células que va a revestir a los vasos sanguíneos, ayudando a separar el espacio intravascular del extravascular. Estas producen agentes antiplaquetarios y antitrombóticos, mantienen la permeabilidad de los vasos sanguíneos y también vasodilatadores y vasoconstrictores, que van a regular el tono vascular. La lesión de la pared vascular interrumpe la barrera endotelial y la expone a las señales de procoagulantes locales. Los monocitos o macrófagos. Los monocitos tienen un núcleo en forma de riñón y migran a los tejidos donde se convierten en macrófagos. Estos desempeñan un papel crucial en la inflamación al fagocitar patógenos, restos celulares y células apoptósicas. También, además de producir mediadores proinflamatorios. Dependiendo de las citocinas, pueden promover respuestas inflamatorias clásicas o resolverlas en forma alternativa. Los macrófagos también participan en la presentación de antígenos y tienen una función en la defensa contra tumores. Están presentes en varios tejidos como el pulmón, hígado, cerebro y piel, con una diversidad funcional según el contexto inflamatorio. Las células dendríticas van a derivar de progenitores de la médula ósea. Estas circulan en la sangre como precursores inmaduros y después se distribuyen extensamente por los tejidos donde se diferencian. Estas células presentadoras de antígenos de alta eficiencia estimulan los linfocitos T vírgenes. Los antígenos se unen al complejo principal de la histocompatibilidad clase 2 sobre células dendríticas y se presentan a los linfocitos que a continuación se activan. Los mastocitos y basófilos. Los basófilos, pocos comunes en la sangre, y los mastocitos presentes en todos los tejidos de soporte, participan de las respuestas inmunitarias.
especialmente a las reacciones alérgicas. Ambos contienen receptores para la inmunoglobulina E y al ser activados liberan mediadores inflamatorios como heparina, proteasas e histamina. La histamina aumenta la permeabilidad vascular, causando edema. También van a liberar productos del metabolismo del ácido araquidónico y citocinas como la interferona A e interleucina 4. Los eosinófilos, estos circulan en sangre y se reclutan para los tejidos de manera similar a lo que sucede con los neutrófilos polimorfonucleares. Suelen verse en las reacciones mediadas por la inmunoglobulina E, como la alergia y la asma. Los eosinófilos contienen leucotreinos y FAP, así como fosfatasa ácida y peroxidasa. Expresan receptores para la inmunoglobulina A y presentan gránulos grandes que contienen la proteína básica principal eosinófila, ambas con un papel activo en la defensa contra los parásitos. Plaquetas. Las plaquetas son esenciales para la homeostasis y la formación de coágulo. Son pequeñas sin núcleo y contienen gránulos densos, con serotonina, histamina, calcio. Gránulos con fibrinógeno, proteínas de coagulación y factores de crecimiento, y lisosomas con hidrolasas. Estas se adhieren, agregan y desgranulan al contactar con el colágeno o trombina, liberando serotonina que aumenta la permeabilidad vascular. Además, el TXA2, derivado del ácido araquidónico, favorece la segregación plaquetaria y la contracción del músculo liso. También secretan proteínas catiónicas que neutralizan el endotelio y aumentan la permeabilidad. Reclutamiento leucocitario en la inflamación aguda. Una característica clave de la inflamación es la acumulación de leucocitos, especialmente polimorfonucleares, en los tejidos afectados, mediada por factores quimiotrayacentes, los eicosanoides, productos del complemento, citocinas y quimiosinas coordinan este reclutamiento. Los estímulos inflamatorios como citocinas proinflamatorias y endotoxinas van a activar las células endoteliales, lo que lo lleva a la pérdida de la función de barrera y facilita el reclutamiento de leucocitos. Estos se van a adherir al endotelio, se van a activar y van a mirar hacia los tejidos donde los polimorfonucleares neutrófilos fagocitan microbios y restos celulares. Ahora les hablaré sobre la adhesión de los leucocitos al endotelio, reflejada en la interacción de moléculas de adhesión complementarias. Pues el reclutamiento leucocitario hacia las vénulas postcapilares es un proceso de varios pasos que comienza con la alteración de las moléculas de adhesión en las células endoteliales. Primero, los leucocitos se unen a las selectinas endoteliales, lo que ralentiza su movimiento. Luego se mueven de forma saltatoria sobre el endotelio y al activarse por mediadores inflamatorios se adhieren firmemente a las moléculas de adhesión intracelular, lo que provoca su detención, paro leucocitario, y finalmente los leucocitos atraviesan la pared vascular y, guiados por factores quimiotácticos, llegan al sitio de la lesión. Este proceso está regulado por mediadores inflamatorios que afectan las células endoteliales, las moléculas de adhesión y los factores quimiotácticos. La activación de las células endoteliales por citocinas y estrés de flujo sanguíneo aumenta la adhesión, mientras que las fuerzas antiadhesivas contrarrestan este proceso. Pues yo les voy a hablar sobre el papel de los leucocitos en la inflamación aguda, enfocándome en sus enzimas y mecanismos bacterianos. Principalmente nos vamos a enfocar en los neutrófilos y macrófagos, ya que estos desempeñan un papel importante a través de la liberación de enzimas y mecanismos de destrucción de los microorganismos. Pero para esto debemos saber qué es la inflamación aguda. La inflamación aguda es la respuesta rápida del cuerpo ante infecciones o lesiones, donde su principal objetivo va a ser eliminar agentes dañinos y reparar el tejido afectado. Se va a caracterizar por enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor y pérdida de la función en casos aislados. La inflamación aguda va a ocurrir en tres fases: la fase vascular, donde se dilatan los vasos sanguíneos y aumenta la permeabilidad para permitir la llegada de los leucocitos. La número 2 sería una fase celular, donde los neutrófagos y macrófagos migran al sitio de inflamación y van a eliminar los microorganismos. Y la fase 3, que es la de resolución, donde si la inflamación se controla, el tejido se repara y este persiste, puede volverse crónico. Cuando los neutrófilos llegan al sitio de inflamación, activan sus enzimas lisosómicas, pues estos llegan al sitio inflamado mediante señales químicas y fagocitan microorganismos y restos celulares. Entre ellos está la mieloperoxidasa, que va a producir hiproclorito, que va a matar bacterias, las proteasas,
que degradan la matriz extracelular para permitir la migración de células inflamatorias y hidroxilasas ácidas. Estas actúan dentro de los fagolisosomas para digerir los patógenos. Pues ahora vamos a hablar sobre la actividad bacteriana destructiva en la inflamación aguda. En ella, los neutrófilos eliminan microorganismos con radicales libres en un proceso que vamos a llamar explosión respiratoria, en donde la oxidasa se convierte en el oxígeno en superóxido y este superóxido disminutasa lo convierte en peróxido de hidrógeno, mientras que la mieloperoxidasa va a generar hipoclorito que va a destruir las bacterias. Es importante destacar que si este mecanismo no es bien regulado, puede dañar tejidos que ya son sanos y destruirlos. Pues como importancia de inflamación aguda de lo antes mencionado, el principal objetivo va a ser matar microorganismos rápidamente, destruir células infectadas para evitar una propagación y contribuir a la resolución de la infección para que sea crónica. También vamos a tener lo que es la actividad bacteriana, en este caso no oxidativa, en este tipo de inflamación, que sucede cuando los neutrófilos y los macrófagos fagocitan patógenos. También pues usan mecanismos independientes del oxígeno para poder matarlos, entre ellos pues, los leucocitos, que también tienen mecanismos no dependientes de radicales libres, como serían las defensinas y las caliceficinas, donde van a romper la membrana de la bacteria de los hongos. Estas pues, como dije, perforan la membrana de las bacterias, mientras que las lisocimas degradan la pared celular de las bacterias que son gram positivas, y las lactoferrinas secuestran el hierro limitando el crecimiento bacteriano. En esto nos tiene que quedar claro en todo lo que acabo de explicar, que la inflamación aguda pues es esencial para la defensa del mismo organismo. Los leucocitos van a jugar un papel muy importante en la eliminación de patógenos con enzimas y mecanismos bacterianos tanto oxidativos como no oxidativos. Sin embargo, pues una inflamación descontrolada puede causar un daño en los tejidos hasta poder crear o que se tenga un daño tisular y enfermedades ya crónicas. Yo les voy a hablar sobre la regulación de la respuesta inflamatoria aguda. La infección, los agentes extraños y los tejidos lesionados son los desencadenantes de la respuesta inflamatoria aguda. La especificidad e intensidad de los mediadores inflamatorios, tanto humorales como celulares, afectan a la respuesta a los tejidos a los agentes agresores. La inflamación aguda puede causar una lesión ística seria y la muerte. Sin embargo, la regulación genética y bioquímica mitigan los efectos de la inflamación aguda y permiten en consecuencia su resolución y reparación. La regulación positiva y negativa y la modulación de estas respuestas se producen en varios niveles, incluyendo como número 1 la liberación de mediadores pro y antiinflamatorios. 2. Vías de expresión de moléculas superficiales. 3. Vías de señalización intracelular por circuitos de retroalimentación positivos y negativos. Y por último la 4, la que es la expresión génica de moléculas involucradas en el proceso inflamatorio. Los mediadores solubles activan las vías intracelulares comunes. Los mediadores proinflamatorios, plasmáticos y celulares amplifican las respuestas císticas y representan un circuito de retroalimentación positiva, con amplificación progresiva de la respuesta y lesión cística resultante, como por ejemplo, los factores del complemento, las citocinas proinflamatorias y en ciertos casos los complejos inmunitarios activan la señal de las vías de transducción que controlan la expresión génica de los inmediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, las quimiosinas y las moléculas de adhesión. A continuación, las citocinas secretadas se propagan y propagan la respuesta al activar otros tipos celulares por medio de estas vías o de otras similares. Este proceso mediante el cual estímulos diversos producen respuestas funcionales de las células inflamatorias se conocen como acoplamiento estímulo-respuesta. A continuación les voy a hablar sobre las vías del receptor del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral alfa es fundamental en el desarrollo de la inflamación y sus síntomas. Induce la apoptosis de la célula tumoral y regula las funciones inmunitarias. El factor de necrosis tumoral alfa y las proteínas
interrelacionadas actúan con dos receptores de superficie celular para formar un complejo de señalización con múltiples proteínas en la membrana celular. Este complejo puede desencadenar la liberación de enzimas relacionadas con la apoptosis, inhibidores de la apoptosis, la activación del factor de transcripción nuclear kappa beta. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las vías de las proteínas G, la unión ligando-receptor. La unión de un factor estimulante a un receptor específico de la membrana celular origina un complejo ligando-receptor. El intercambio de difosfato de guanosina por trifosfato de guanosina activa la proteína G, la cual se disocia en subunidades que a su vez activan la fosfolipasa C y la PI3K. Bueno, a continuación el metabolismo de fosfolípidos de la membrana celular. La fosfolipasa C hidroliza un fosfonicítido de la membrana plasmática y genera un diaglicerol y un trifosfato de inositol. Y como consecuencia, el calcio citosólico libre elevado, el IP3, induce la liberación del calcio intracelular almacenado junto con la entrada de iones del calcio desde el ambiente extracelular. El IP3 aumenta el calcio libre citosólico, un acontecimiento clave para la activación de la célula inflamatoria. Bueno, seguiré hablando sobre las vías de la proteína G, la fosforilación y desfosforilación de proteínas. La tirosina sinasas específicas se unen al complejo ligando-receptor e inician una serie de fosforilaciones proteínicas. A continuación, la activación de la sinasa de la proteína C. La sinasa de proteína C y otras proteínas sinasas activan diversas vías intracelulares de señalización que con frecuencia llevan a activar la transcripción génica. Bueno, a continuación seguiré hablando de las vías. Sigue la vía JAK-STAT. Esta vía suministra una ruta de señalización directa para los polipéptidos extracelulares, por ejemplo, factores de crecimiento o las citocinas, por ejemplo, interferones o interleucinas, a través de los receptores de la célula hacia los promotores génicos del núcleo. Las interacciones ligando-receptor se originan en complejos de transcripción compuestos por JAK-STAT. Continuando con la regulación de la respuesta inflamatoria aguda, los patógenos y las células dañadas de alguna expresión génica, se lleva a cabo una iniciación de la respuesta inflamatoria con frecuencia a causas de productos microbianos, la activación génica para inducir mediadores, se lleva a cabo una reprogramación para inactivar genes de proinflamación aguda y activar mediadores inflamatorios, y se lleva a cabo después un silenciamiento génico para promover la resolución de la respuesta inflamatoria y permitir la recuperación de la integridad hística. Continuando con el tema, ahora hablaremos del inicio de la inflamación. Un agente infeccioso o las células dañadas pueden activar las vías de señalización que producen la respuesta inmune innata o adaptativa. Ante la presencia de infección, las familias de receptores de reconocimientos de un patrón unidos a membrana reconocen patrones microbianos relacionados a los patógenos. Y los patrones moleculares relacionados con peligros derivados de las células dañadas son liberados extracelularmente tras una lesión hística y también son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrón localizados en la superficie celular e intracelulares. A continuación voy a hablar sobre los receptores de reconocimiento de patrones. 4 familias de receptores de reconocimiento de patrón se encuentran en las células inflamatorias e inmunitarias. Como número 1 tenemos los receptores tipo TOL, como número 2 tenemos las proteínas del dominio de oligomerización de nucleótidos ricos en leucina de repetición, receptores tipo NOD, nucleótidos de oligomerización dominio. 3. La activación de las caspasas citoplásmicas y helicasas con dominio de reclutamiento. Y 4. Los receptores de lectina tipo C. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre los reguladores negativos de la inflamación aguda. La resolución natural de la inflamación aguda implica la eliminación del estímulo inicial y como subsiguiente la apoptosis de las células inflamatorias. La producción reducida de mediadores proinflamatorios y la expresión de mediadores antiinflamatorios detienen el proceso. La eliminación del tejido dañado y de los restos celulares permiten que se produzca la cicatrización apropiada. A continuación les hablaré sobre los reguladores negativos de la inflamación aguda. Como primero tenemos la regulación de crecimientos génicos, como segundo tenemos las citocinas, varias interleucinas como la interleucina 6, la 10, la 11, la 12 y la 13, limitan la inflamación al reducir producción de factor necrosis tumoral alfa. Y por último tenemos los inhibidores de las proteasas, inhibidores de la proteína secretora y el IHMP
Dos, son de particular importancia para reducir las respuestas de una variedad de tipos celulares como los macrófagos y las células endoteliales para disminuir el daño del tejido conjuntivo. Bueno, les seguiré hablando sobre los reguladores negativos de la inflamación aguda. Como primero tenemos los glucocorticoides, segundo tenemos las cinasas, tercero tenemos las fosfatasas y por último tenemos el factor de crecimiento transformante. Las células apoptóticas, en especial los neutrófilos, inducen la expresión del factor del crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta inhibe las citocinas y quimiosinas proinflamatorias. A continuación, les hablaré por último sobre los resultados de la inflamación aguda. Como primero, podemos tener una cicatriz, aunque el cuerpo puede eliminar al agente agresor. Si un tejido parece un daño irreversible, una cicatriz suele reemplazar a la arquitectura normal. Como tenemos un absceso, si el área de inflamación aguda está amurallada por las células inflamatorias y la fibrosis, los productos de los polimorfos nucleares destruyen el tejido y forman un absceso. Entonces tenemos la linfadenitis y la inflamación aguda y crónica localizada, que es la que nos puede causar una inflamación secundaria de los conductos linfáticos. Por último tenemos la inflamación persistente, que es el fracaso en eliminar la agresión patológica o la incapacidad para generar la resolución que condiciona una inflamación persistente. Ahora vamos a continuar con la inflamación crónica. En la inflamación crónica, obviamente las células inflamatorias van a persistir. También el estroma se va a volver hiperplásico y la destrucción hística y la cicatrización pueden llevar a una disfunción orgánica. También algo que es clave en el desarrollo de la inflamación crónica es la acumulación de macrófagos. Más adelante les voy a explicar por qué. Ahora, van a haber desencadenantes específicos que van a iniciar la respuesta. Estos pueden ser bacterias o también alguna lesión. También los mediadores químicos van a dirigir el reclutamiento, la activación y también la interacción de las células inflamatorias. Vamos a tener que las cascadas de coagulación y la del complemento van a originar péptidos que van a prolongar la respuesta inflamatoria. También hay algunas citoquinas, principalmente la interleucina 6 y los RANTES, que van a regular un cambio en las quimiosinas y van a hacer que las células mononucleares se dirijan hacia el lugar del daño, mientras que otras citoquinas van a promover la proliferación y también la activación de los macrófagos. También las células inflamatorias se van a reclutar en la sangre. Como ya había mencionado, los macrófagos van a jugar un papel fundamental, principalmente de control. Van a producir mediadores inflamatorios que van a activar a otros macrófagos, linfocitos y fibroblastos hísticos que van a favorecer la resolución de la lesión o también pueden ayudar a mantenerla. En este esquema que está aquí de este lado podemos apreciar más estructurado pues todo lo que acabo de mencionar. Primero va a empezar la lesión crónica o la infección y esto van a activar los linfocitos T y se pueden activar los factores quimiotácticos o también los factores de crecimiento, que los factores quimiotácticos van a iniciar el reclutamiento de monocitos circulantes y los factores de crecimiento van a favorecer la proliferación de los macrófagos císticos. Al final del día estos dos van a hacer que los macrófagos se aumenten y lo tapa tantito mi cámara, pero van a favorecer la inflamación crónica. Para continuar, el patrón molecular relacionado con peligro, que es el DAMP, y el patrón microbiano relacionado con patógenos, que es el PAMP, van a conducir a la respuesta inflamatoria multifacética. La interacción de estos dos patrones con los receptores de reconocimiento del patrón van a iniciar una señalización que va a conducir a la activación aumentada de mediadores inflamatorios. Estos pueden llevar a más liberación de DAM y van a mantener la respuesta inflamatoria. Y aquí igual tenemos un esquema que también es importante recalcar que la inflamación crónica no es sinónimo de infección crónica, pero si la respuesta inflamatoria es incapaz de eliminar un agente lesivo, pues la infección puede perdurar. También hay señales que provocan una respuesta extensa. Esto, por ejemplo, las bacterias, los virus, los parásitos, apoptosis, traumatismos, cáncer y pues también factores inmunitarios. Ahora vamos a hablar sobre las células participantes. Pues los principales son los monocitos y los macrófagos, que los macrófagos activados y sus citocinas van a ser fundamentales en la inflamación. Estos pues van a producir mediadores inflamatorios e inmunitarios y van a regular las reacciones que conllevan a la inflamación crónica. También pueden regular las respuestas de los linfocitos a los antígenos y pueden secretar otros mediadores que modulan la proliferación y actividades de fibroblastos y de células endoteliales. Ese es como que su principal función. También otra célula que va a ser participante van a ser los linfocitos T, que estos van a regular la activación y el reclutamiento de los macrófagos, esto mediante la secreción de mediadores específicos, o sea, las linfocinas.
También van a moderar la producción de anticuerpos y la citotoxicidad mediada por células y van a mantener la memoria inmunitaria. Esto, como ya hemos visto en las células plasmáticas, también son participantes en la inflamación crónica. Estas pues son fuente principal de anticuerpos. Y esta producción de anticuerpos contra antígenos específicos, obviamente en lugares de inflamación crónica, van a ser importantes para la neutralización de antígenos, también para la depuración de antígenos y partículas extrañas y también para la citotoxicidad mediada por células dependientes. Las células dendríticas también son otras participantes y estas son células que son destinadas específicamente a la presentación de antígenos. Estas células van a fagocitar los antígenos y van a migrar hacia los nódulos linfáticos donde van a presentar estos antígenos. Y durante la inflamación, las células dendríticas están presentes en los tejidos inflamados y estas ayudan a prolongar las respuestas. También tenemos a las células inflamatorias agudas, específicamente los neutrófilos van a participar característicamente en la inflamación aguda, pero pues también pueden estar presentes en la inflamación crónica si es que existe una infección en curso y también daño hístico. Por otro lado, los eosinófilos van a mostrar una presencia importante en las reacciones de tipo alérgico y también en las infestaciones parasitarias. Los fibroblastos, que estos en su forma activa van a producir citocinas, quimiosinas y prostanoides, que van a generar un microambiente hístico que va a estar encargado de regular adicionalmente el comportamiento de las células inflamatorias, esto en el tejido dañado. Todo este proceso va a dar lugar a la resolución y pues también a la cicatrización de la herida o también a la inflamación crónica persistente. Ahora vamos a hablar sobre el daño y reparación en la inflamación crónica. Aquí vamos a ver que una respuesta inflamatoria extensa puede provocar una lesión persistente. Específicamente los productos neutrófilos van a proteger al huésped al intervenir en la defensa antimicrobiana y también en el desprendimiento de los tejidos dañados. Pero ojo, si no se regulan de manera apropiada, todos estos mismos productos pueden prolongar el daño en los tejidos y pueden promover una inflamación. Hablaremos de los mecanismos de reparación alterados evitando la resolución. Los procesos reparadores que se inician como parte de la inflamación pueden restaurar la arquitectura y función normales, pero sin embargo, si la inflamación se prolonga, la reparación pues, puede ser incompleta. La proliferación en curso de las células epiteliales pueden causar metástasis. Esta pues es una característica de las vías aéreas de los fumadores. La proliferación y activación de los fibroblastos va a incrementar la matriz extracelular. Esto porque debido a sus componentes, como por ejemplo el colágeno, van a ocupar un espacio que de manera habitual es para las células císticas. También la degradación y producción de esta matriz va a cambiar la mezcla normal de proteínas extracelulares y cuando la matriz esté alterada puede convertirse en un quimiotáctico de las células inflamatorias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la inflamación granulomatosa. Pues los granulomas y su función, estos son capaces de aislar un agente agresor persistente, previniendo su diseminación y así reduciendo la inflamación, protegiendo así los tejidos del huésped. Algunas enfermedades autoinmunes también se relacionan con granulomas y todavía se dice que no se ha identificado ningún agente incitante. Se dice que las principales células participantes son los macrófagos y los linfocitos. Los macrófagos son células móviles que van a migrar de manera continua a través de los tejidos conjuntivos extravasculares. Después de esto se van a acumular sustancias que no van a poder digerir y estos van a perder su motilidad. Se van a juntar en el lugar de la lesión para formar acumulaciones nodulares de células pálidas epiteloides, a lo que nosotros vamos a llamar granulomas. Bueno, se dice que las células polimorfonucleares eliminan agentes que incitan a la respuesta inflamatoria aguda. Sin embargo, a veces estas células no van a poder digerir estas sustancias y estas situaciones van a encerrar un peligro potencial, ya que pueden llevar a un círculo vicioso. Esto va a ser integrado por lo que es fagocitosis, de ahí un fallo digestivo, una muerte del neutrófilo, una liberación del agente provocador sin digerir y ya por último una refagocitosis por un nuevo neutrófilo reclutado. La formación de un granuloma, como ya decíamos, constituye una respuesta a la infección crónica o a la presencia de algún material extraño que se pueda encontrar. Esta va a aislar un agente agresor persistente, previniendo su diseminación y reduciendo la inflamación, protegiendo así los tejidos del huésped. Y como vemos en la imagen de acá, que es un poco más didáctica acerca de lo que es el mecanismo de formación del granuloma, tenemos lo que es la lesión, ya que decía anteriormente que puede ser por un agente como sea una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, un hongo, como sea el Histoplasma capsulatum, o una partícula extraña, ya sea material de sutura infectado o lo que sea que se pueda dar. De ahí vamos a tener una incapacidad para digerir el agente incitante, lo cual nos va a provocar un fallo de la respuesta inflamatoria aguda y de esto una persistencia del mismo agente agresor porque ya hubo un fallo en lo que es la respuesta inflamatoria.
Y esto nos puede dar dos casos, una respuesta inmunitaria celular o un secuestro en el interior de lo que son los macrófagos, dándonos como resultado un reclutamiento de macrófagos con formación de células epitelioides y gigantes a lo que le vamos a llamar un granuloma. Los granulomas están constituidos por un centro de células fagocíticas, macrófagos y células epitelioides, como ya decíamos anteriormente, y están rodeados por linfocitos y células plasmáticas, como podemos ver en la imagen, que es un poco más didáctica. Las células gigantes multinucleadas se forman por la fusión citoplasmática de lo que son los macrófagos. En muchos casos, los núcleos de tales células gigantes se van a disponer alrededor de la periferia celular en un patrón de herradura. La célula se le va a llamar una célula gigante de Langerhans. Y más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva que se puede encontrar un agente extraño, ya como decíamos, si dice una espora de histoplasma o otro material indigerible que se identifica dentro del citoplasma de una célula gigante multinucleada, en cuyo caso se usa el término célula gigante de cuerpo extraño. Las células gigantes de cuerpo extraño tienden a presentar núcleos más centrales, como vemos en la imagen. Otra forma de lo que es clasificar los granulomas es por la presencia o ausencia de necrosis. Ciertos agentes infecciosos, como ya decía anteriormente, como Mycobacterium tuberculosis, producen de forma característica los granulomas necrosantes cuyos centros están llenos con una mezcla amorfa de residuos y de microorganismos y células muertas. Aquí podemos ver un ejemplo que decía muy parecido a lo que es el esquema del granuloma anterior, simplemente que esta vez está el tejido necrótico más en el centro, como vemos aquí. Existe también la posibilidad de que haya granulomas inmunitarios. Estos se van a formar durante lo que es la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado, que contienen linfocitos T y macrófagos activados que inician la constitución del granuloma. Después, los linfocitos T, CD4 reclutan y organizan células en el sitio, para lo cual utilizan quimiosinas CXL si han de desarrollar granulomas tipo THI y quimiosinas SL para de esta forma desarrollar granulomas tipo TH2. Complementando la diapositiva anterior, varias citocinas del linfocito T van a estimular la función macrofágica, por ejemplo, lo que es el interferón gamma, mientras que otras inhiben la activación del macrófago, por ejemplo, lo que son las interleucinas 4 y interleucinas 10. Por lo tanto, los linfocitos son imprescindibles para regular el desarrollo y la resolución de lo que es la respuesta inflamatoria propia. Ya por último, por mi parte, hay algo que tenemos que considerar muy a fondo a la hora de hablar de inflamación granulomatosa, y es que el resultado de esta reacción va a depender mucho de la toxicidad e inmunogenicidad del agente incitante. La respuesta inmunitaria celular a un agente incitante va a modificar mucho la reacción de esta misma, mediante lo que es el reclutamiento de macrófagos y linfocitos, como ya decíamos anteriormente. Esto bajo la influencia de citocinas del linfocito T, como lo que son las interleucinas 13 y el TGF3. El granuloma se puede fundir y convertirse en un nódulo fibrótico, que sería un problema mayor. La inflamación crónica y tumorogénesis. La inflamación crónica es un proceso que en muchas ocasiones está relacionada con el desarrollo de tumores malignos. Un ejemplo claro es la esquistosomiasis de la vejiga urinaria, que favorece el carcinoma de células escamosas, pero no solo las infecciones crónicas pueden causar esto, sino que otros procesos inflamatorios también pueden incrementar el riesgo de cáncer. Aparte de las infecciones, hay otras condiciones inflamatorias que pueden predisponer el cáncer. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, una afección que daña el esófago debido a la acidez estomacal constante, puede llevar a un adenocarcinoma en esta zona. Otro caso es la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que aumenta el riesgo de adenocarcinoma colorectal. Esto nos muestra la importancia de controlar la inflamación crónica para prevenir el cáncer. La inflamación crónica genera un entorno que favorece el desarrollo del cáncer a través de varios mecanismos. El primero sería la proliferación celular aumentada. Cuando las células están constantemente dividiéndose por inflamación, hay más riesgo de mutaciones que pueden volverlas cancerosas. Segundo, los metabolitos del oxígeno y el óxido nítrico pueden causar daño genético, promoviendo la aparición de células malignas. Y tercero, la activación inmunitaria crónica, que esta altera la citocinas y pueden suprimir la respuesta inmune, facilitando el crecimiento de tumores. Otro aspecto clave es en la relación entre inflamación y cáncer es la angiogénesis. Cuando hay inflamación, se generan nuevos vasos sanguíneos para reparar el daño, pero este mismo proceso es aprovechado por los tumores para crecer y expandirse. Además, la inflamación crónica también inhibe la apoptosis, que es la muerte celular programada. Si las células dañadas no mueren como deberían, pueden seguir multiplicándose y convertirse en cancerosas.
Manifestaciones sistemáticas de inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo contra infecciones, lesiones o cualquier tipo de daño. Su propósito es eliminar la causa del daño, reparar los tejidos afectados y restaurar la función normal del organismo. Sin embargo, en algunos casos esta respuesta puede ser excesiva y extenderse a nivel sistemático, afectando algunos órganos y tejidos lejanos al sitio original de inflamación. Cuando esto ocurre, pueden presentarse síntomas como fiebre, dolor, fatiga, alteraciones en la sangre e incluso un estado de shock inflamatorio. El síndrome de respuesta inflamatoria sistemática es cuando la inflamación se vuelve sistemática, puede desencadenar una respuesta inflamatoria generalizada, conocida como síndrome de respuesta inflamatoria sistemática o SIR por sus siglas. Esta condición se caracteriza por la activación de diferentes sistemas del cuerpo, lo que puede llevar a fiebre, aumento o disminución del número de leucocitos en la sangre, alteraciones en la coagulación y, en casos graves, disfunción orgánica. Es una respuesta descontrolada que, si no se trata a tiempo, puede ser peligrosa. El eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal juega un papel importante en la regulación de la inflamación. Cuando el cuerpo detecta un proceso inflamatorio importante, activa este eje para producir glucocorticoides, que son hormonas con efecto antiinflamatorias. Esas hormonas ayudan a controlar la inflamación y a evitar que se vuelva dañina. Sin embargo, si la función de este eje está alterada, la inflamación puede volverse más severa y difícil de controlar. El sistema inmunológico responde a la inflamación mediante cambios en las cantidades de leucocitos en la sangre. Cuando hay una infección bacteriana o daño tisular, se produce leucocitosis, es decir, un aumento en los glóbulos blancos para combatir la infección. En cambio, en infecciones virales como la mononucleosis, hay un aumento de linfocitos en lugar de neutrófilos. Por otro lado, la leucopenia, que es la disminución de leucocitos, puede ocurrir en inflamaciones crónicas o en enfermedades debilitantes como el cáncer. Cuando los niveles de leucocitos son exageradamente altos, se puede producir una reacción leucemoide, que esta se asemeja a una leucemia en los análisis de sangre. La respuesta de fase aguda es una serie de cambios que ocurren en el cuerpo cuando hay inflamación. Se manifiesta clínicamente con fiebre, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño y cambios en la cantidad de leucocitos. A nivel bioquímico, el hígado produce y libera proteínas específicas llamadas proteínas de fase aguda, que ayudan a combatir la inflamación y reparar los tejidos dañados. La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son los principales citocinas responsables de esta respuesta. La fiebre es uno de los signos más característicos de la inflamación. Se produce cuando el hipotálamo eleva la temperatura corporal en respuesta a sustancias llamadas pirógenos, que pueden ser de origen externo, que son bacterias y virus, o interno, que son las citocinas, como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. La fiebre ayuda a combatir las infecciones, pero si es demasiado alta o prolongada, puede causar daño en el cuerpo. Los medicamentos antipiréticos como el ácido acetil salicílico o el paracetamol ayudan a reducir la fiebre, bloqueando la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. El dolor en inflamación es causado por la activación de nociceptores, que son receptores específicos para el dolor. Sustancias como la bradicina, la histamina, el óxido nítrico y las prostaglandinas estimulan estos receptores y hacen que sintamos dolor. Además, ciertas citocinas como el factor de necrosis tumoral
alfa y la interleucina 1 aumentan la sensibilidad de estos receptores, lo que explica por qué algunas personas experimentan más dolor durante una inflamación. Es una forma en la que el cuerpo alerta de que algo no está bien o de que necesita atención. El shock inflamatorio ocurre cuando la inflamación descontrolada afecta gravemente al sistema cardiovascular. Se produce una gran liberación de citocinas, lo que provoca una vasodilatación externa, aumento de la permeabilidad vascular y disminución del gasto cardíaco. Como resultado, los órganos no reciben suficiente oxígeno y pueden fallar. En casos severos también se activa el sistema de coagulación, lo que lleva a una condición llamada coagulación intravascular diseminada, que causa hemorragias, trombos en todo el cuerpo. Esto es una situación de emergencia que puede ser mortal si no se trata a tiempo.